Buenas noches, profesor. Recibo un saludo cordial. Nosotras somos el grupo 6 y está conformado por María Nauca y quien les habla, Catherine F. El día de hoy vamos a exponer nuestro ensayo titulado ¿Cómo los cambios y permanencias históricas han impactado en los principales problemas del Perú actual y cómo podemos solucionarlo? Como sabemos, la situación actual del Perú refleja una serie de problemas persistentes que han estado presentes a lo largo de nuestra historia, como son la corrupción, la discriminación, la violencia de género y los conflictos socioambientales. Estos desafíos han sido moldeados por cambios y permanencias históricas, y es crucial entender cómo ha impactado en la sociedad peruana para buscar unas soluciones efectivas. Es por ello que nace la siguiente pregunta controversial. ¿Cómo los cambios y permanencias históricas han impactado en los principales problemas del Perú actual? ¿Y qué podemos hacer para solucionarlos? Ante esta problemática que enfrentamos, nos damos cuenta de que esto ya lo vivimos en los anteriores gobiernos. Y es por ello que a continuación detallaremos nuestros argumentos y nuestra postura. En primer lugar, la historia política del país ha sido marcada por diferentes regímenes y gobiernos, cada uno de sus promesas y proyectos para mejorar la situación del país. Pero sin embargo, es evidente que la falta de continuidad en las políticas públicas y en el cortoplacismo han dificultado la resolución de estos problemas de manera sostenible. En 1919, Leguía postula a las elecciones presidenciales con una promesa al país, lograr su proyecto de patria nueva, el cual incluía modernizar al país y lograr una sociedad más justa para todos, en el cual se iban a incorporar a las clases medias, a los trabajadores e indígenas. Aunque los historiadores Carlos Contreras y Carlos Cueto señalan que la incorporación de los trabajadores indígenas solo se pensaba en plano simbólico. Durante los primeros años de gobierno, Leguía intentó desarticular las bases políticas que sustentaban el poder de los civiles y minar el poder de los gamonales aliados a la oligarquía. Con los años, el gobierno de Leguía devino en una dictadura civil. Prueba de esto es el marcado control que el gobierno mantuvo sobre el poder legislativo. Aseguró así su reelección con las reformas constitucionales, que fue entre 1923 y 1927. La Constitución de 1920, en el artículo 113, decía: el presidente durará en su cargo 5 años y no podrá ser reelecto sino después de un periodo igual de tiempo. En 1900 modificó este artículo diciendo que el presidente durará en su cargo 5 años y podrá ser reelecto por solo una vez. En 1900 volvió a modificarlo, colocando que el presidente durará en su cargo 5 años y podrá ser reelecto. Además, durante el periodo conocido como República Aristocrática, el Estado oligárquico se impuso en la sociedad peruana. Se mantuvo en vigencia gracias a un régimen político cerrado y antidemocrático. Pero debido a la débil capacidad del Estado ante el aumento de población en distintas zonas, los migrantes recurrieron a estrategias de autogestión para vivienda, trabajo, alimentación y acceso a servicios. En 1975, Francisco Morales Bermúdez da un golpe de Estado a Juan Velasco Alvarado, ante el malestar social convocado a elecciones en 1980. Pero para esto se formó una asamblea constituyente en 1978 y se modificó la constitución en 1979. Algo relevante de la nueva constitución era el reconocimiento de analfabetos. Se amplió a la ciudadanía a los jóvenes de 18 años y se rebajó a 5 años el periodo de gobierno presidencial. Las elecciones las gana Fernando Belaúnde Terry en 1980. Su gobierno tuvo que enfrentar el pago de la deuda externa contraída y además por primeros brotes de terrorismo. En 1985 se convocan elecciones y gana Alan García Pérez, el cual se caracterizó por ampliar una política de intervención estatal en la economía,
por lo cual el país sufrió una gran crisis económica e hiperinflación. Continuando con los argumentos, sabemos que en los años 80 el Perú enfrentó una severa crisis política y social, suscitada por la aparición de dos grupos adversarios. Estos fueron el caso Sendero Luminoso y el Movimiento Revolucionario Tupac Amaru. Este periodo fue denominado por la Comisión de la Verdad y Reconciliación como conflicto armado interno, y su desencadenamiento se explica por las siguientes causas. Primero, la decisión de Sendero Luminoso de iniciar la lucha armada contra el Estado peruano a contracorriente. Y segundo, la subsistencia en nuestro país de grandes problemas y la presencia de una crisis estructural social injusta. El centralismo, la poca presencia del Estado, sobre todo en áreas rurales, y una escasa cultura democrática en nuestra población. Para las elecciones de 1990 se presenta y gana Alberto Fujimori. Cuando él llega al poder realiza dos acciones polémicas. Una fue el autogolpe, que lo dio el 5 de abril de 1992, y realiza el cambio de constitución en 1993. Durante este gobierno se cometieron violaciones a los derechos humanos de mano del Grupo Colina, el grupo militar creado para combatir el terrorismo. Los casos más resaltantes fueron los masacres ocurridos en Barrios Altos en el año 1991 y en Santa y La Cantuta en los años 1992. Además de la corrupción, el país convive con otros problemas sociales, como son la discriminación, la violencia de género y los conflictos socioambientales. Luego de que Alberto Fujimori fuera destituido por el Congreso por incapacidad moral, Valentín Paniagua asume la presidencia de la República en noviembre del año 2000. Este nuevo periodo se consideró como transición y permitió el ingreso de nuevos gobiernos elegidos mediante elecciones libres. Los gobiernos durante el año 2001 y 2018, luego de haber hecho una rápida revisión del gobierno en transición, afirmamos que la situación del Perú en estos primeros años del siglo XXI, es decir, los años del 2000 al 2018, ha estado marcado por los siguientes elementos. La sucesión de presidentes elegidos mediante elecciones libres. Se mantuvo el modelo económico neoliberal. El periodo de crecimiento económico debido al boom de minerales en los años 2003 al 2013, periodo atravesado por la debilidad de nuestras instituciones democráticas. Como sabemos, también fue un periodo atravesado por la gran corrupción. La corrupción, que es uno de los grandes desafíos que debe enfrentar nuestra democracia, y es impresionante que al hacer una revisión de la situación de nuestros últimos presidentes, encontramos lo siguiente. En primer lugar, tenemos a Alejandro Toledo, que fue quien gobernó el país en los años 2000 al 2006 y actualmente está en Estados Unidos, prófugo de la justicia peruana, acusado de recibir una coima de $20 millones por la empresa Odebrecht y está bajo pedido de extradición. En segundo lugar, tenemos a Alan García, quien gobernó el país en los años 2006 al 2011, quien suscitó cuando iba a ser detenido como parte del proceso de investigación por corrupción. En tercer lugar, tenemos al presidente Ollanta Humala, quien gobernó el país entre los años 2011 al 2016 y actualmente se encuentra en un proceso judicial por actos de corrupción junto a su esposa Nadine Heredia. Y por último, tenemos al presidente Pedro Pablo Kuczynski, quien ganó las elecciones presidenciales en el año 2016, pero se vio obligado a renunciar a la presidencia en marzo del 2018, ya que fue acusado por corrupción por vinculaciones con la empresa Odebrecht cuando ocupaba él un cargo público. Actualmente, él se encuentra investigado en prisión preventiva domiciliaria. En la conclusión, para poder abordar los problemas actuales del Perú, es crucial considerar cómo los cambios y permanencias históricas han ido influyendo en su desarrollo. Como se sabe, la corrupción ha sido una constante a lo largo de la historia peruana y ha afectado a todos los niveles de la sociedad y a las instituciones. Los casos de corrupción en distintos gobiernos muestran la debilidad en la rendición de cuentas y la falta de una justicia efectiva para sancionar a los responsables. Asimismo, la discriminación y la violencia de género persisten a lo largo del tiempo,
lo que pone de manifiesto la necesidad de implementar políticas y medidas más efectivas para promover la igualdad y el respeto a los derechos humanos de todos los ciudadanos. Además, los conflictos socioambientales también han sido recurrentes debido a la falta de consulta y participación ciudadana en proyectos que afectan a las comunidades locales y al medio ambiente. Pero solo con un enfoque integral y compromiso genuino por parte de la sociedad y las instituciones se podrá avanzar hacia un Perú más justo, igualitario y próspero. Muchas gracias y agradecerle al profesor por las enseñanzas durante todo el curso. Buenas noches.